Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast Invirtiendo en Bienes Raíces en Estados Unidos. Hoy les quería hablar de una cosa que me parece bien importante. Eh, yo he hablado de esto ya en otras ocasiones, en otros tipos de vehículos, ¿no? En otros videos y en otras publicaciones, pero les quería hablar de este tema porque me parece que es muy importante, muy, muy importante. Y es 8 cosas que hacer antes de las 8. 8 cosas que hacer antes de las 8. Esto de verdad que nos ayuda, me he dado cuenta que me ha ayudado a mí bastante a tener un enfoque y un enfoque mejor, por supuesto, y a ser más productivo y a tener más claridad en la consecución de las cosas, de las metas que uno quiere lograr. O sea, de las actividades que uno va haciendo para llegar a esas metas, esencialmente, ¿no? Y comienza con una cuestión tan simple como hacer estas 8 cosas antes de las 8. Entonces, bueno, les voy a decir las primeras, las anoté un poco acá para ir siguiendo ese patrón mental, ¿no? La primera es dormir 7 horas. Bueno, ¿por qué hay que dormir 7 horas? Ya lo hemos escuchado seguramente en un pocotón de lugares que hay que dormir mínimo 8 horas porque no sé qué y tal, que los niños, los bebés, duermen 12 horas porque el cerebro se está desarrollando, tal. Muchas cosas seguramente ya las han escuchado. Sin embargo, ¿ustedes duermen 8 horas todas las noches? Lo más seguro es que la respuesta sea no. Entonces, si eso es así, y ya sabemos que hay que dormir por lo menos 7 horas continuas, ¿por qué no lo hacemos? Si es tan importante. Ahora, yo les voy a decir qué es lo que pienso yo de eso y qué es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Uno necesita esas horas de descanso porque con esas horas de descanso es que uno tiene energía. De nada sirve planificar todas las cosas que uno quiere hacer si uno no tiene energía para hacerlas. Ven, entonces eso es lo que es más importante. Hay que tener energía y sin energía no tienes nada. Por eso es que mucha gente, la gente dice también que sin la salud uno no tiene nada. Es verdad. ¿Por qué? Porque la salud es una salud buena, o sea, una persona saludable es la que tiene energía. Entonces, para tener energía hay que dormir por lo menos 7 horas, ¿verdad? Ahora, para dormir bien, que sea no solo un sueño placentero, pero que también sea efectivo, porque de nada sirve que tú te vayas a dormir y entonces estés y te despiertes cada hora y no te vuelvas a dormir y tengas insomnio y te pasan un poco de cosas por la cabeza, de nada sirve, ¿verdad? Porque entonces estás supuestamente durmiendo 7 horas, pero en realidad no estás generando el nivel de energía, el nivel de descanso que necesitas generar. Entonces, yo les invito a que hagan ciertas cosas. Hay que relajarse. Antes de dormir, lo primero definitivamente es dejar el celular. No tener el celular al lado de la cabeza. Si eso no, déjame ver qué fue lo que pasó. No, hay que apagar el celular. A la hora de dormir, uno apaga el celular. No, no, porque es para emergencias. Háganse una pregunta, porque yo sé que hay gente que sí tiene que tener el celular prendido. Y ahorita les voy a decir un ejemplo, ¿no? Pero háganse una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que los llamaron para darles una emergencia, para decirles una emergencia durante la noche? ¿Qué tan seguido, qué tan frecuente pasa eso? La otra cosa es, ustedes pueden hacer algo en esa emergencia. Entonces, apaguen el celular. Y como mínimo, si no lo van a pagar, porque son doctores y esos son los ejemplos de excepciones que yo les iba a decir. Si son doctores, si son ingenieros y de campo, por ejemplo, entonces tienen que tener este,
el celular prendido por si acaso los llaman por cualquier emergencia, porque sí pasan emergencias frecuentemente, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero como mínimo, entonces pongan su celular, no lo pongan así, para que, o sea, no lo pongan hacia arriba, pónganlo hacia abajo, o sea, que la pantalla esté hacia abajo, para que si les llega un mensaje, pónganlo en mudo también. Si les llega un mensaje o lo que sea, no se ilumine todo el cuarto donde ustedes están durmiendo. Porque si no, no descansan. El ambiente para dormir tiene que estar oscuro también, libre de todas luces, o sea, de todas las luces que hayan. Tenemos 50.000 dispositivos ahora, es como más común tener un pocotón de dispositivos. Todos esos dispositivos, cúbranlos, cubran esos ojitos que se ven en la noche. ¿Por qué? Porque si no, no descansan bien. Y esto está comprobado científicamente, no es porque lo diga yo. Sobre todo lo que es luz azul, luz del celular, como yo les decía, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Hay que relajarse, hay que meditar, si ustedes tienen que meditar, o si les gusta meditar, y meditar no significa nada religioso, si no lo quieren hacer, simplemente significa ver hacia adentro de uno mismo, no ver hacia afuera, y concentrarse en uno mismo y no en hacia afuera. Esto significa concentrarse en la respiración, concentrarse en cerrar los ojos y utilizar los otros sentidos, saber respirar, saber descansar para poder después dormir placenteramente y ese sueño sea reparador, porque al fin y al cabo el objetivo es que podamos descansar y podamos tener energía. ¿Ok? Entonces ese es el primer punto, dormir 7 horas al día. Otro punto, el punto número 2, escribir 3 cosas por las cuales sentimos gratitud. Escribirlas. Para esto hay que tener pues un cuaderno, un diario o algo donde escribamos las cosas por las cuales sentimos gratitud. Y yo pongo 3 mínimo. Ustedes pueden poner más si quieren. Pero pongan 3. Y si eso lo hacemos un hábito todos los días, ustedes se van a ir dando cuenta cómo cambian las cosas. ¿Por qué? Porque uno tiende, eso es un error que por el cual lo he pasado yo mismo también, uno tiende a pensar que uno es el objeto, uno es el sujeto de todas las cosas malas que pasan en el mundo, te pasan es a ti, no le pasan a más nadie. Eso es lo que uno piensa. Erradamente, por supuesto, porque no es así. De hecho, nada te pasa a ti. Las cosas pasan, pero no es que te están pasando a ti. Entonces, uno tiene que aprender a ver las cosas desde otro punto de vista, desde un punto de vista de gratitud. En este mismo punto, podemos escribir también 3 cosas que queremos lograr al día siguiente. Entonces, cuando yo digo cosas que hay que hacer antes de las 8, también se puede hacer la noche anterior, que es como el punto que les acabo de decir antes de dormir 7 horas. Eso va a ser, evidentemente, el día anterior, o sea, la noche anterior. Entonces, de la misma manera, la noche anterior, ustedes pueden, para ayudar a relajarse también, pensar 3 cosas por las cuales ustedes sientan gratitud y 3 cosas también para el día siguiente, cosas que necesiten hacer al día siguiente, cosas importantes que quieren hacer el día siguiente. ¿Por qué? Porque también en la medida que ustedes hagan eso, lo están liberando, no se le quedan en la mente, lo están sacando de su mente. Simplemente ustedes van a estar liberados y sus mentes y sus cerebros también para dormir tranquilo y estar tranquilo porque ya ustedes sacaron lo que tenían que hacer al día siguiente. O sea, no se quedan con eso por dentro. Es a lo que me refiero. ¿Ok? Ese es el punto número 2. El punto número 3, este también es importante, es en la mañana siguiente, o sea, este es antes de las 8, pero reciente antes de las 8, ¿no? Es cambiar de panorama.
Y cambiar de panorama, ¿qué significa? Sobre todo en esta época post pandemia, donde mucha gente todavía trabaja con teletrabajo, ¿verdad? Todavía trabaja desde su casa y no necesariamente va a la oficina o han hecho una forma híbrida donde trabajan desde su casa algunos días y trabajan en el trabajo en la oficina otros días de la semana. Para los días que se quedan, esto aplica para los días que se quedan en su casa. Cambiar de panorama, ¿qué significa? Que si ustedes están trabajando desde su casa, cámbiense la ropa. No hagan lo que hace mucha gente, que entonces se queda en pijama todo el día, porque hoy no tienen reuniones y van a estar trabajando con franela o en la ropa de dormir o lo que sea. No, no, cambien su panorama. También eso significa entonces que no van a estar trabajando, ¿verdad? Con su computadora, acostados en su cama. Eso no está bien. Ustedes tienen que cambiar de panorama. Ustedes tienen que eh, enfocarse en que tienen un lugar de trabajo y un lugar de esparcimiento. Así sea en su propia casa. Así sea en su propia casa. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, que ustedes agarren y sacan, no, que es que yo vivo en un apartamento muy pequeño, no importa, tú sacas la computadora, la tienes si tienes un espacio más grande o específico, lo puedes poner en una habitación separada, como una habitación, por ejemplo, de los niños, si tienes niños, o una habitación separada si tú tienes esa habitación separada en tu casa. Si no la tienes, entonces utiliza lo que tú ya utilizas normalmente, por ejemplo, tu mesa del comedor, utilízalo ahí, o sea, siéntate ahí, no te sientes en tu cama, no, o sea, el cerebro no sabe cómo diferenciar entre estar en la cama para dormir, para descansar, para esparcirse, para ver televisión y hacer, acostarse, pero con la computadora para trabajar desde la computadora, o para trabajar desde la cama, mejor dicho. El cerebro no sabe la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú vas a estar tratando de hacer algo del trabajo y vas a estar demasiado relajado, no vas a estar enfocado porque no le vas a estar poniendo la atención que le tienes que poner, porque tu cerebro dice, bueno, yo sé que yo cuando yo me acuesto es para estar relajado y para ver televisión. Entonces yo voy a estar relajado y voy a estar simplemente viendo lo que yo vea, pero no poniendo la atención. Eso no nos sirve para nada, porque entonces no estamos siendo efectivos. Y ahí uno se da cuenta que entonces uno empieza, si estás leyendo algún reporte, alguna cosa en un email, lo lees y lo tienes que leer y leer y leer y leer varias veces porque no entiendes qué es lo que dice, porque el cerebro no está dispuesto a aceptar esa información o para digerirla. Entonces, cambia de panorama, salte de ahí, busca un lugar específico donde tú te vas a ubicar y te sientas con una buena postura, te sientas de tal manera de que tu cuerpo sepa que estás dispuesto a trabajar y que estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer ese día y ser fructífero y ser efectivo ese día. Eso es lo que hay que hacer. Otra cosa que puede ser también bien significativa es, de nuevo, también esto va bastante de la mano o como consecuencia de la pandemia. Vamos a salir a caminar, vamos a salir a hacer ejercicio. Hay gente que todavía no ha regresado, por ejemplo, o no quiere regresar más porque simplemente no les ve la importancia a ir, por ejemplo, a un gimnasio o les queda muy lejos y se han dado cuenta que después de la pandemia quizás pueden hacer los mismos ejercicios en su casa o fuera de su casa, caminando o trotando fuera de su casa. Entonces, eso es otra cosa también que se puede hacer para cambiar de panorama. Eso ayuda al cerebro también que tú te estés cambiando de panorama en ese sentido también para hacer ejercicio. Entonces, eso es otro punto que pueden hacer también. Le pueden dar a la bicicleta también, por ejemplo. O sea, pueden hacer todas estas cosas para cambiar de panorama antes de las 8.
Ese es el punto número 3. En el punto número 4, les voy a decir, ponte una meta límite. Una meta límite, ¿qué significa? Que ustedes a tal hora van a hacer algo específico. O hasta tal hora ustedes tienen que haber logrado tal cosa específica. Una de las primeras cosas, por ejemplo, es, ustedes se levantan y dicen, bueno, a las 6 de la mañana yo voy a ir al gimnasio. O a las 6 de la mañana, como yo les decía antes, yo voy a ir a darle la bicicleta o voy a caminar fuera de mi casa. Entonces ustedes escriben eso, quizás en el mismo diario que yo les decía antes, de escribir tres cosas, ¿verdad? Importantes. Escriben a las 6 de la mañana voy a hacer tal cosa. El hecho de escribirlo les ayuda mucho más que nada más pensarlo o decirlo. Hay un poco de cosas ahí, caminos neurales y no sé qué, un poco de cosas ahí que dicen que es mejor escribir las cosas, las metas, que solo decirlas o que solo pensarlas. Es mucho mejor escribirlas. Entonces, escriban esa meta específica, que es una meta límite. Pueden escribir varias también, no tiene que ser una, por supuesto. ¿Por qué? Porque esas metas te alan. Cuando te tienes que parar temprano en la mañana, te sacan de la cama, porque ya tú sabes que tú tienes que hacer esas cosas, pues. Tú las escribiste, tú hiciste un compromiso contigo mismo, entonces las vas a hacer. Yo me paro todos los días a las 5 de la mañana, los días de escuela de los niños, o sea, de lunes a viernes, me paro a las 5 de la mañana. ¿Y cómo me paro a las 5 de la mañana? Porque suena la alarma y me paro. O sea, yo ni siquiera lo pienso. Para mí es automático. ¿Por qué? Porque yo sé que yo tengo aproximadamente 15 minutos para alistarme, para cepillarme, vestirme, todo eso. 15 minutos después, yo tengo que estar empezando a hacer ejercicio. Y hago ejercicio porque ese es el único momento donde yo sé que si yo hago ejercicio en ese momento, después no voy a estar con la excusa de que quizás estoy muy ocupado o lo que sea para hacer las otras cosas y para hacer el ejercicio también. Entonces yo hago ejercicio, me paro, hago ejercicio, me baño y ya en ese momento es que ya yo estoy liberado, si se quiere, para llevar a los niños al colegio, para llevarlos a las actividades que ellos tienen que hacer de la mañana. En general es por llevarlos al colegio, por supuesto, en la mañana. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo. Tengan una meta límite. Teniendo una meta límite, eso los saca y entonces ya se salen de esa rutina que tiene mucha gente, que es pisar el botoncito para dar 5 minutos más, 8 minutos más o 10 minutos más de la alarma. No, si ustedes se quedan, si ustedes sonó la alarma ahorita a las 5 y van a ponerlo después a las 5 y 5, a las 5 y 10 o a las 5 y 20, pónganlo a las 5 y 20 de una vez entonces y duermen 20 minutos seguidos. ¿Por qué? Porque no están descansando nada tampoco en esos 20 minutos que ustedes están pisándole al botoncito. De hecho, se están descansando más y no estás empezando, no le estás dando las herramientas para que el cerebro empiece como tiene que empezar. Entonces, sonó la alarma, la paraste, te levantaste y empezaste tu día. Y ya. Y empezaste tu día con metas de este tipo. Cosas que de verdad sean importantes para ti. Como salud, ¿verdad? O sea, hacer, por ejemplo, una merengada o algo así, de vitaminas o lo que sea. Hacer ejercicio. O sea, cosas que son importantes para tu vida. Que son importantes, pero muchas veces, como no son urgentes, si no las pones en tu vida desde el principio, las dejas. Y por eso mucha gente dice que va a empezar una dieta o va a empezar a hacer ejercicio el lunes o el próximo año o el próximo mes. Empieza ya, escríbelo,
Escríbelo porque eso es una meta importante. Y empieza ya. No tienes que ser tampoco, no tiene que ser tan difícil tampoco. Es caminar, es dar el primer paso. El primer paso siempre es el más difícil. Y un trayecto de 10.000 pasos empieza por el paso número uno. Entonces escriban esa meta y hagan lo que tienen que hacer. Otra cosa, escribir también. Ese es el punto número 5. Cuando yo digo aquí escribir, ya eso es quizás en un momento de meditación, están un poquito relajados, pueden agarrar y escribir utilizando su imaginación. No tiene que ser cosas que a veces ustedes piensen que tienen que tener sentido, simplemente digan ideas, que dejen ideas fluir. Nosotros estamos conectados con un universo que es mucho más grande que uno, infinitamente más grande que uno. Entonces, la manera de conectarse es dejar que esas cosas fluyan. No emitamos juicio de las cosas que a veces pasan por la cabeza de uno. Simplemente plasmémoslas en un papel, escríbanlas. Eso también es muy importante. Si lo hacen antes de las 8, todas esas cosas las escriben, las plasman en un diario, que puede ser quizás un diario diferente al de la gratitud. Y esas ideas después o sea, las estás sacando del subconsciente. O sea, si tú no piensas antes de escribirlas y no emites juicios de si esto es bueno, si esto es malo, esto no tiene sentido, si no emites esos juicios, todas esas cosas en realidad vienen del subconsciente. ¿Y por qué ayudan? Porque esas cosas son las cosas que te da el universo a ti. Uno es mucho más inteligente y mucho más receptivo de lo que uno mismo piensa. Uno no se da cuenta de muchas cosas. Por eso es que esas cosas al final terminan estando en el subconsciente. Y si tú las sacas y las escribes, te vas a dar cuenta después también, si tú haces ese ejercicio constantemente, te vas a dar cuenta después que si lees esas cosas, o sea, si regresas a leer lo que escribiste hace un mes, por ejemplo, o hace una semana, o hace 2 meses, te vas a dar cuenta que van a haber un montón de ideas, muchísimas ideas van a estar ahí, que tú no tenías, o sea, ni idea que eso podría estar o podría haber salido de tu cabeza. Pero ahí está. Y la prueba es que tú lo escribiste. Eso me pasa a mí muchas veces. Y por eso me parece, de hecho, hasta gracioso escribir esas cosas para después encontrarlas y decir, yo dije esto. O sea, yo ni siquiera sabía, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. Ese es el punto número 5, escribir. El punto número 6 es revisar tus metas de largo plazo. ¿Qué significa esto? Eso significa, por ejemplo, ¿dónde estoy en este momento? Es bueno siempre ubicarse en el momento específico en el que estás, porque con eso también te ayuda a medirte. O sea, tú te ubicas dónde estás tú, después ves a dónde quieres llegar y cuánto has avanzado con respecto al pasado. ¿Qué cosas he logrado en los últimos 30 días? ¿Qué cosas quieres lograr en los próximos 30 días? ¿Ok? Entonces estamos hablando de los últimos 30 días, los 30 días pasados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las cosas que lograste? ¿Cuáles son las cosas que quieres lograr en los próximos 30 días que vienen? O sea, los 30 días en el futuro. Después, ¿qué cosas quieres lograr antes de acabarse el año? Si estamos en diciembre, ¿qué cosas quieres lograr antes de que se acabe el año? Si estamos en julio, ¿qué cosas quieres lograr antes de que se acabe el año? Si estamos en enero, ¿qué cosas quieres lograr en todo lo que te queda por delante en este año? Esas son las metas importantes. Te apuesto que tú nunca vas a poner en esas metas importantes agarrar el teléfono cuando suena. Claro que no. Esas son cosas urgentes, porque cuando suena el teléfono tú quieres ver quién te está llamando. O sea, el hecho de que suene el teléfono te crea urgencia, pero eso no es algo importante. Puede ser que la llamada sea importante, puede ser que no. La mayoría de las veces no lo es. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer este ejercicio de colocar las cosas importantes
y escribirlas para poderlas lograr. Si no, nunca las vas a lograr. Si no, siempre se va a quedar, como muchísima gente, se va a quedar en los deseos de los primeros días del año. Y ya, y de ahí no va a pasar. ¿Qué quieres lograr en los próximos 3 años? ¿Qué quieres lograr en los próximos 5 años o 10 años? Ponte metas grandes también y escríbanlas. O sea, si tú escribes una meta grande, como cualquier cosa, yo quisiera tener 10 millones de dólares. ¿Está bien? Perfecto. Escríbelo. ¿Qué significa eso? ¿Tú quieres tener 10 millones de dólares en el banco? ¿O quieres tener inversiones que equivalgan a 10 millones de dólares? ¿O dónde quieres tener los 10 millones de dólares? Lo que quieres es tener una isla que cueste 10 millones de dólares. O sea, escribe qué significa esa meta. Y mientras más profundo seas en la descripción, mejor. Cuando llegues a ese nivel, ¿verdad? De descripción objetiva de esa meta, tú te vas a dar cuenta entonces que, ok, si yo quiero llegar a esta meta bien alta en 5 años, en 10 años, ¿qué tengo que hacer en 5 años? ¿Qué tengo que hacer en 3 años? ¿Qué tengo que lograr en un año? ¿Qué tengo que lograr en 6 meses? ¿Qué tengo que lograr en un mes? ¿Qué tengo que lograr en una semana? ¿Y qué tengo que lograr en un día para llegar a esa meta que es de aquí a 10 años o de aquí a 5 años? Esencialmente, ese proceso es el que hacen, lo que hace la cultura china. La cultura china no mide en 1 o 2 o 3 años, ellos miden en 100 años. Es también como la cultura japonesa, de hecho. Miden en 100 años, o sea, en cientos de años. Y yo les hablo de la cultura china porque hay dinastías. Ellos se miden es en cientos de años. En Estados Unidos miden es en periodos de 4 años porque en 4 años se cambia el presidente. Y todas las cosas se basan es en periodos de 4 años. Si ganó un partido o si ganó otro partido. Entonces vean cómo cambia eso. O sea, si ustedes ven la medida es más grande, ustedes tienen una dirección que es mucho más sólida. No se van a dejar llevar por cosas pequeñas, porque ya ustedes saben cuál es el norte de ustedes. Entonces, ese es el punto número 6. Hay que revisar las cosas, las metas de largo plazo, hay que revisarlas, hay que analizarlas, hay que escribirlas e irlas cambiando, a irlas ajustando también. Pero ¿cómo las vas a ajustar si ni siquiera las escribes? Siempre van a estar cambiando como ideas en tu cabeza. ¿Ok? Ok, el número 7, el punto número 7 es, seguramente ya ustedes ya se habían percatado que iba a llegar a este punto, es hacer ejercicio. Se tienen que preocupar de sus cuerpos. Todo tiene que ver con la energía que ustedes tengan para hacer las cosas que quieren hacer, ¿verdad? De la misma manera, lo que importa es el cuerpo de ustedes, porque ahí es donde están todas las cosas de ustedes. Ahí es donde está tu salud, ahí es donde está tu alma, ahí es donde sale todo lo que tú vas a dar, tanto para tu familia, como para tu comunidad, como para tus hijos, como para todo el mundo. Entonces tienes que cuidarte, hay que comer bien, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio, como yo les estoy diciendo. Eso significa hacer una actividad física intensa de 20 a 30 minutos. Hay que hacer una actividad física intensa de 20 a 30 minutos. Intensa no significa que necesariamente que yo tengo que agarrar y levantar 300 kilos. No, no necesariamente significa eso. Si ustedes están a ese nivel, buenísimo, pero no significa eso necesariamente. Una actividad física intensa significa para una persona que está pasada de kilos, por ejemplo, es caminar al nivel donde ya te falta un poquito la respiración. O sea, donde ya tú, si tú quisieras hablarle a alguien, estarías, o sea, tratando de respirar así. Ese nivel es el nivel físico intenso.
Y ese nivel está bien para ti, porque tú te vas dando cuenta que eventualmente el cuerpo se empieza a ajustar a ese nivel y entonces tú puedes incrementar el nivel de intensidad. Pero bueno, hagan eso. 20 a 30 minutos de una actividad física intensa, todos los días. Yo les sugiero que sea antes de las 8 por lo que les acabo de decir antes, que de esa manera no, o sea, de esa manera se aseguran que sí van a hacer la actividad física. Hacer ejercicio en la tarde, hay personas que lo logran hacer, pero es más difícil, porque tienes que de verdad tener un, una manera de ver las cosas muy, o sea, tienes que tener una convicción muy grande para que el día a día, la rutina, no te saque de tu objetivo de hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Qué se logra entonces haciendo ejercicio? Se oxigena el cerebro. Y oxigenando el cerebro, pues tenemos todas las otras cosas también. Tenemos claridad de pensamiento, tenemos altos niveles de energía, tenemos altos niveles de felicidad por todas las drogas esencialmente que se generan al hacer ejercicio. Esas son las mejores drogas que hay, de hecho. Esas son las únicas drogas que uno debería tener en el cuerpo de uno. Las drogas que se generan haciendo ejercicio, estando feliz, todas estas cosas. Te da agudeza mental, por lo que les acabo de decir también, porque el cerebro está oxigenado y eso te da una manera de pensar mucho más amplia. Ahora, no tiene, como yo les decía antes, no tiene que ser hacer ejercicio en un gimnasio, no necesariamente. Después de la pandemia, o sea, yo me di cuenta, por ejemplo, que yo podía hacer ejercicio o en el gimnasio, como lo estaba haciendo hasta la pandemia, o en mi casa. Cuando yo simplemente fui obligado a no poder ir al gimnasio, me di cuenta que podía hacer ejercicio en mi casa. Simplemente hago los mismos ejercicios que hacía en el gimnasio, porque tengo el equipo, y hago ejercicio en mi casa. Entonces hay que hacer ejercicio, lo puedes hacer en tu casa también. Y como les dije antes, no significa que hay que levantar 300 kilos para hacerte sentirte todo que estás muy bien y todo. No, eso no significa eso. Significa que tú camines, por ejemplo, les des unas vueltas a la manzana, o que en tu mismo estudio, si tienes un estudio, hagas una secuencia de 15, 20, 30 minutos, como yo les decía, intensos. Eso es la idea. También puedes hacer otra cosa también que es importante. Puedes escuchar un podcast mientras haces ejercicio o puedes escuchar un audiolibro. Yo hago eso todo el tiempo. Yo combino esas dos cosas, o sea, hacer ejercicio con recibir información de un libro o de un podcast. Lo hago prácticamente todos los días. Eso es algo que ustedes pueden hacer también, combinar esas cosas. Entonces, eso es el número 7, el punto número 7. El punto número 8 es, que es el último, es tomar acción. Hay que tomar acción hacia dónde? Hacia una meta grande. Esa es la meta que yo les decía. Pónganse una meta de 10 años o de 5 años y después al irla quebrando en diferentes bloques, ustedes saben que si tienen una meta de aquí a 5 años, que es de este nivel, que es un nivel bastante alto, ¿cuánto quiero yo a qué nivel quiero llegar yo de esa meta grande en 3 años? Después, ¿a qué nivel quiero llegar yo en 2 años? ¿A qué nivel quiero llegar yo en un año? ¿A qué nivel quiero llegar yo en 6 meses? Después en un mes, después en una semana, después en un día y después casi que en una hora específica del día. Yo sé que esto, se los digo que esto, yo sé que a veces puede sonar como que muy grande, o sí, yo lo voy a hacer y no lo hacen porque no saben ni por dónde empezar. Empiecen por escribir las metas, nada más. Metas grandes, en todos sus ámbitos, o sea, en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Eso significa que no es solamente una meta financiera, eso es una de las importantes, por supuesto,
pero no es solo una meta financiera. Puede ser una meta de producción. Si ustedes tienen su propia compañía, pues tienen que tener metas de salud, tienen que tener metas de la familia, tienen que tener metas de religión, si ustedes practican alguna religión, tienes que tener metas de recreación, tienes que tener metas grandes en todos esos ámbitos, porque todos esos ámbitos constituyen tu vida. ¿Ok? Este, tomar acción también, ¿qué significa? Significa ir hacia adelante en las cosas que tú sabes que son importantes para ti y que a veces uno tiene miedo de ir en esa dirección porque uno no sabe qué es lo que se va a encontrar. Yo he pasado también por ahí muchas veces. A veces hay que llamar a esos prospectos importantes y puede sonar tonto si yo se los digo a ustedes o si alguien se los dice, porque tú dices, bueno, pero ¿por qué le das tanta importancia? Si es simplemente llamar y ya. Por la razón que sea, nosotros los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido y tenemos miedo también a que nos digan que no, por ejemplo, que no a lo que sea. Entonces, si tú te enfocas en el ámbito negativo, si tú te enfocas en que quizás te dicen que no, ahí ya pierdes. No te enfoques en eso. Enfócate en que tengo que llamar a estos cinco porque después de esos cinco yo tengo que hacer tal o cual cosa. Entonces escribes esa meta, llamar a los cinco prospectos que tengo que llamar. Y lo haces. Pones los números en el celular y cuando todavía el cerebro esté pensando, ¿será que lo voy a...? Pisas enviar. O sea, pisas el botoncito verde para empezar la llamada. Y vas a ver que ahí simplemente el cerebro dice, ah, bueno, está bien. Si eso es lo que vamos a hacer, vamos a llamar, llamemos. Y llamas, y hablas, y haces las cosas que tienes que hacer. Tomen acción siempre, día a día. El cerebro también es como un músculo. Si tú lo utilizas más, lo desarrollas más. Entonces, si lo utilizas más todavía, lo desarrollas más todavía. Entonces, ¿qué significa entonces esto que les estoy diciendo yo? Tomar acción. Llamar a los cinco prospectos, enviar el email importante que tienes que enviar. Hay que tener la conversación difícil si es una conversación con tus hijos o con tu esposa o con tu esposo. Hay que trabajar en lo importante, no en lo urgente. Eso es lo que eso significa, tomar acción. Hacer lo importante versus lo que es urgente. ¿Ok? Eso entonces son las 8 cosas que les quería decir. Se las vuelvo a repetir entonces. Hay que dormir 7 horas. Hay que escribir 3 cosas por las cuales tenemos gratitud. Hay que cambiar de panorama. Hay que poner una meta límite. Hay que escribir en tu diario este, las ideas para que fluyan. Hay que revisar tus metas de largo plazo. Hay que hacer ejercicio y hay que tomar acción. Esas son las 8 cosas que hacer antes de las 8. Entonces, la idea es volverte fuerte y ejercitar no solo tu cuerpo, sino tu mente también, para hacerte fuerte física y mentalmente. Esa es la idea. Haciendo estas cosas, estas 8 cosas antes de las 8, te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más fuerte mentalmente que lo que eras antes de empezar a hacer estas cosas. Te lo aseguro, porque eso me ha pasado a mí también. Y he logrado muchas cosas gracias a hacer esto una rutina. 8 cosas que hacer antes de las 8. Te vas a dar cuenta que otra cosa también que es importante es que cuando tú haces todas estas cosas que son importantes, no urgentes, sino importantes, antes de las 8, eso te da muchísimo poder. Eso te da muchísimo poder porque te sientes como que puedes lograr lo que sea y apenas está empezando el día. Entonces, cuando mucha gente apenas se está levantando, otros están apenas yendo hacia el trabajo, tú ya hiciste todo esto en dirección hacia las cosas que tú sabes que son importantes para ti. Entonces, los invito a que hagan estas 8 cosas antes de las 8.